Quiero tomarme unos minutos para compartir una palabra, algo que he estado revisando y quiero hablar acerca de la iglesia verdadera. Un título un poquito complejo, ¿no? Un título quizá extraño para otros, pero la Biblia nos habla de la iglesia, o mejor dicho, dije mal, la religión verdadera. La religión verdadera. El apóstol Santiago escribe en su carta en el capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, de cómo entender cuál es la religión verdadera. Yo he explicado que hay al menos 8 religiones mayoritarias en el mundo. Hay hablando de las religiones grandes, y hay un sinnúmero, cientos de sectas y de grupos religiosos de diferentes expresiones, ¿verdad? Y todos estos pues tienen su propia estructura de fe y creencias. Pero la Biblia nos habla, o el apóstol Santiago habla acerca de cómo distinguir o cómo entender a la verdadera religión, o la religión verdadera, como le estaremos llamando durante este mensaje. Por favor, acompáñenme a leer Santiago capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Okay. Si alguno se cree religioso, comienza el escritor. Si alguno se cree religioso, pero no hace nada, la religión es vana. O sea, quiero tomar el concepto ese, ¿no? El concepto de religión vana. Hay un sinnúmero de religiones vanas, un sinnúmero de religiones sin sentido, sin propósito, que sí tienen una estructura, tienen un libro sagrado, tienen una serie de normas, tienen una serie de preceptos para seguir, ¿no? Tienen líderes a los cuales poder ellos mantener sus enseñanzas y creencias, ¿verdad? Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el budismo; Zoroastro, el zoroastrismo; el Islam y su profeta Mohamed, o Mahoma, como le conocemos en el mundo occidental. Son grupos religiosos, son religiones, y podemos mencionar a muchas más. Pero la verdadera religión verdadera, yo sé que algunos no se sienten cómodos con el concepto religión, ¿verdad? Y porque el concepto religión es un concepto un tanto chocante. La palabra religión se extrae de la expresión latina religare. De ahí viene la palabra religión, del latín religare, que significa unir por imposición. Eso significa religare, unir por imposición, o sea, a la fuerza,
Esa es la definición del latín religare o religión. Unir por imposición. Ahora, por eso decía que algunos no se sienten cómodos, ¿verdad? Con el concepto, ¿verdad? Desde que un señor llamado Karl Marx dijo también que la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? Entonces, muchos no se sienten cómodos con esa expresión, con esa palabra. Pero uso la expresión porque el texto, ¿no? La palabra es la palabra que usa la Reina Valera 60 en este pasaje de Santiago capítulo 1. La verdadera religión. Entonces, quitando ese pensamiento, ¿no? Quitando esas ideas de por qué algunos están en contra de la expresión, ya lo explico, mucho tiene que ver con el significado etimológico de la palabra, pero usando la expresión de Santiago, ¿cuál es la verdadera religión? ¿O cuál es la religión verdadera? Es ahí donde yo quiero que ustedes me ayuden y me acompañen a desmenuzar el texto. La verdadera religión, dice Santiago, es aquella que ayuda a los débiles. El versículo acá menciona específicamente a los huérfanos y a las viudas. Así decía, ¿verdad? Ayudar a las viudas y a los huérfanos. O sea, quiero explicar, bravo, dice mi suegra, ella es viuda, ¿verdad? Pero es un caso aparte. El caso contextual de quién era una viuda y un huérfano es muy diferente al contexto de hoy en día. Porque en el caso del siglo I, ¿verdad? Que es donde están ocurriendo todos estos eventos, ¿verdad? Todos los acontecimientos del Nuevo Testamento, como bien sabemos, ocurren en el siglo I, ¿verdad? En los primeros 100 años, vemos desde el nacimiento de Jesús que en teoría, ¿verdad? Él nace en el año 0, según el calendario gregoriano. No es exacto, pero quedémonos con ese pensamiento, ¿no? Año 0 y todos los eventos ocurridos en el Nuevo Testamento hasta que es escrito el libro de Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. O sea, en ese primer siglo se escribe todos los relatos que encontramos en el Nuevo Testamento son relatos que abarcan el primer siglo, ¿verdad? Los primeros 100 años. Entonces, en ese contexto, una mujer viuda era una mujer que estaba condenada a vivir de la caridad. Porque en nuestro contexto, una mujer viuda trabaja. En nuestro contexto, la mujer trabaja. Es diferente al contexto en el contexto social del siglo I. Es muy diferente. Un huérfano estaba condenado prácticamente a morir, a menos de que alguien tuviera compasión de ayudarle. Pero Santiago escribe a dos personajes muy vulnerables, las viudas y los huérfanos. Entonces, para el escritor de Santiago es importante que la verdadera religión sea quien ayuda a los más vulnerables, a los más necesitados. Esa es la verdadera religión. Ahora, nosotros tendríamos que ubicar en nuestro contexto, en nuestros países, en nuestro tiempo, quiénes eran los más vulnerables. Como dije, pues no son las viudas porque las viudas trabajan. Mi suegra es viuda, mi mamá es viuda y ellas viven su vida normal. Pero el contexto es muy distinto, es muy diferente.
igual los huérfanos. En este contexto, ni siquiera la familia, ni siquiera las personas de la propia sangre se ocupaban de ellos, porque la prioridad, o sea, la prioridad familiar, el concepto de familia para los judíos era muy diferente. O sea, ellos daban todo por su casa, por sus hijos, por su familia. Es muy diferente. O sea, aquí hay algo cultural que es distinto a nosotros. Tendríamos nosotros que pensar a quiénes son los más vulnerables en nuestro contexto. ¿Quiénes son las personas que necesitan más ayuda, que necesitan más apoyo? Pensemos un momento, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán para nuestra sociedad los más vulnerables? Las víctimas de la violencia, podríamos pensar. Yo incluiría las personas ancianas. Hay personas ancianas que no tienen nadie por ellos, ¿verdad? Y no me refiero, aquí no me refiero al caso de viuda o viudo, porque he visto en las noticias matrimonios, hombres, mujeres, o sea, matrimonios que están, que viven de lo que encuentran en la basura. Por eso me refiero en general a los ancianos, ¿verdad? Los niños pueden ser víctimas de toda clase de violencia. Tenemos otro tipo de gente vulnerable. Entonces tenemos que saber que las viudas y los huérfanos, esa era la gente más vulnerable en aquella época. Nosotros tenemos que descubrir quiénes son los más vulnerables en nuestro propio contexto. Y la iglesia debería de ir y ayudarles. Menciona también otra cosa, no solamente ayudar a los débiles, sino, dice, aquellos que guardan de no tener ningún tipo de contaminación, aquellos que se guardan de cualquier tipo de mancha. Y esto pues lo podríamos mencionar que sí hay que librarnos, hay que cuidarnos del pecado, obviamente, pero hay otras cosas de las que también tenemos que cuidarnos hoy en día. Tenemos que cuidarnos del sistema, tantas cosas que el sistema arroja y da por buenas, que sabemos que en nuestra vida de fe, en nuestro caminar cristiano, no necesariamente son buenas para nuestra vida o nuestra familia. Tenemos que saber distinguir. Entonces, los principios se mantienen, aunque las formas, aunque los eventos sean diferentes. Perdone que lo repita, pero en aquel momento, viudas y huérfanos, ahora son otras las personas que son vulnerables en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Santiago dice, cuídense de las manchas, guárdense del mundo. Y yo digo, sí, cuidémonos del pecado, pero hay otras cosas que son engañosas para nosotros. Hablo del sistema, pero ¿qué tal de la indiferencia? La indiferencia que otros padecen, a que otros sufren, y nosotros no hacemos nada. La verdadera religión es la que se ocupa de estos dos grandes temas: ayudar a los débiles y vivir vidas limpias, vidas sanas, viviendo para agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Si hacemos eso, entonces seremos la iglesia, seremos verdadera iglesia y practicantes de la verdadera religión. Quiero agregar algo más. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14.
Le voy a pedir a Ana Belén, a mi esposa, que por favor lo lea. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14. Escuche esto. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hacemos debe de ser hecho con amor. Con amor. La verdadera religión es aquella que sabe hacer las cosas no por imposición, como explicaba al principio, sino que hace las cosas por amor. Será complicado ayudar a los débiles y necesitados si en nosotros no hay amor. Será muy difícil vivir vidas limpias buscando agradar a Dios sin amor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo por amor. Todo será mucho más fácil hacerlo si lo hacemos por amor. Todo lo que hagan, háganlo por amor. Hoy en día extrañamos la iglesia, extrañamos las reuniones, extrañamos todo lo que hacíamos, pero yo sé que hay personas que era una carga el servicio. Había que hacer alguna tarea, alguna actividad y se le delegaba a alguien. Y algunas personas lo hacían con amor, agrado, lo hacían lo mejor que ellos podían. Pero siempre hay gente quejándose. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me ponen otra cosa? ¿Y aquel por qué no lo ponen a hacer algo? Y esas cosas, si revisamos, la queja, el no querer hacer las cosas es falta de amor. Es falta de amor. Porque el que ama de verdad va a agradecer. Va a agradecer el tener la oportunidad de ser tomado en cuenta. Va a agradecer la oportunidad de hacer algo para el Señor. El amor es indispensable para hacer todo lo que hacemos en la obra de Dios, ¿verdad? Y ahora hablo de tareas, hablo de asignaciones, hablo de roles en la iglesia, que esto debería de ser más fácil, porque es parte de nuestro quehacer, pero todo debería de ser hecho por amor, por amor. Una vez el apóstol Pablo le escribe una carta a un amigo suyo, un hijo suyo en la fe, se llama Filemón, y le escribe la carta porque hay un hombre que traicionó la confianza de Filemón. Onésimo se llama él, lo traicionó, y Pablo le dice: mira, ¿puedo pedirte algo? Quiero que lo recibas, quiero que le ayudes, quiero que lo atiendas. Él antes era un siervo tuyo, pero ahora ya no quiero que lo atiendas ni lo recibas como un siervo. Yo sé que él te traicionó, pero yo quiero pedirte que lo recibas como un hermano, porque él ha reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, y ahora es nuestro hermano. Lo puedes recibir, a pesar de que te haya fallado, a pesar de que te haya defraudado, lo puedes atender. Yo tengo la confianza, le dice Pablo, para obligarte. Yo tengo la confianza para exigirte, porque quiero recordarte, Filemón, que tú me debes a mí. Bueno, tu vida, lo que ahora eres, es gracias a mí. Así escribe Pablo. Por eso me encanta Pablo. Pero aún pudiendo obligarte, teniendo la confianza para exigirte, yo te ruego que lo hagas en nombre del amor. El amor que yo te tengo como mi hijo, y sé el amor que tú me tienes.
en nombre del amor, hazlo por mí. Mis hermanos, es que en nombre del amor deberíamos hacer todo lo que hacemos. Sería más fácil. Es que no me dan las gracias. Si hago las cosas por amor, me den las gracias o no me den las gracias, lo voy a seguir haciendo. Es que la gente critica lo que hago. Si lo hago por amor, como no estoy haciendo nada en beneficio mío, sino en beneficio de los demás, no importa que me critiquen. Es por amor. Es que no valoran lo que hago. Es probablemente cierto. Seguramente cierto. Pero si hacemos las cosas por amor, aunque nadie nos valore, aunque nadie lo reconozca y aunque nadie lo agradezca, podemos seguir haciéndolo en nombre del amor. La carta a los Colosenses, ya no vamos a leerlo, pero solo para los que anotan, capítulo 3, versículo 23, dice: hagan todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Hagan todas las cosas como para el Señor. Y rescato este versículo porque de repente nos cuesta hacer las cosas para las personas, pero nos es fácil o nos debería de ser más fácil hacer las cosas para Dios. Entonces, este versículo es como un último recurso. O sea, si no encuentran otra inspiración, si nada más los motiva a hacer las cosas, hagan las cosas como para el Señor y no para los hombres. Léemelo, por favor. Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor y no para los hombres. De eso se trata, hacer las cosas para el Señor, hacer las cosas como para Él. Ese es, como dije, un último recurso, un último recurso. La verdadera religión es el amor. La verdadera religión es Jesús. Jesús es el amor. Jesús es el amor. Y nosotros tenemos que hacer las cosas para el Señor. Tenemos que hacer las cosas en el nombre de Jesús. Sea para la iglesia, sea para las personas. Y ahora que estamos viviendo un tiempo difícil, ahora que estamos viviendo un tiempo muy oscuro, es una tremenda oportunidad para mostrar amor a la gente, para mostrar amor a través de una ayuda. Puede ser una ayuda económica. Yo les invito a eso, hermanos. Por favor, atrevámonos a preguntarle a los demás cómo están. ¿Saben por qué a nosotros no nos gusta preguntar cómo se encuentran los demás? Porque preguntar es involucrar. No porque tenemos el temor de que alguien nos diga, no tengo. Híjole, como él me dijo que no tiene, siento compromiso de ayudar, entonces prefiero no preguntar. Eso es indiferencia. Y eso es pecado. Eso es pecado. Porque también Santiago escribe en uno de los versículos que a mí me fascinan: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado como pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que
Preguntemos, hermanos, preguntémonos con el fin de involucrarnos. Hermano, pero yo no tengo para dar, yo solo tengo para mí. Si usted es honesto y eso es cierto, pregunte. Y sea transparente y diga, mira, yo no te puedo ayudar, pero me comprometo a estar orando por ti. Me comprometo a orar por ti. Pero si usted y yo tenemos la posibilidad de ayudar, ayudemos. Hablé esta semana con un empresario, una persona a quien yo respeto y admiro mucho. Y cuando yo lo conocí, de hecho lo conocí en otro país. Los dos viajamos por la situación de un amigo. Y una persona exitosa, una persona dedicada a sus negocios y le ha ido muy bien, le va muy bien. Pero esta semana hablé con él y le hablé porque cada vez que oraba, cada vez que meditaba en amigos que tengo dentro y fuera del país, había algo que me decía, llamale. Y así estuve durante toda la semana. Y le escribía y en el momento no me contestaba. O yo le escribía y él me decía, sí, llamame. Y en eso me caía otra llamada y me ponía a hacer otras cosas. Y se pasaba el día. Finalmente pude hablar con él. Yo no sabía para qué. Yo pensé que era para otra cosa que le llamaba. Pero hablando con él me dijo, el negocio no está produciendo nada. Y estamos en mucha necesidad económica. Ahora, debo de decir que él no se estaba quejando, él solo me estaba contando, pero me dio una lección de fe, una buena actitud, un buen corazón, no solo él, sino de su familia. Y yo sé que ya me pasé del tiempo, pero sopórteme unos minutitos más. Él me dijo, no tenemos nada, mi negocio no está produciendo nada. Y ese es el caso de un montón de negocios. Hay hermanos en nuestra iglesia que tienen sus negocios cerrados porque no pueden, no deben de trabajar. Y tienen clientes, pasan con clientes todo el año, pero ahorita no pueden trabajar, no deben trabajar. Y los ahorros que podrían haber estado, los ahorros se van terminando. Las finanzas van mermando. Algunos, cuando entraron en esta crisis, tenían un trabajo fijo y seguro. Y ahora sus empleos sufren el riesgo de perderse. Y aprendí una lección con este amigo que yo les cuento. La importancia de ser vulnerables. La importancia de mostrarnos que necesitamos. Porque es difícil ayudar a una persona si uno no sabe que está en necesidad. Es difícil. Seamos vulnerables. Abramos nuestro corazón. Claro, usted elija bien con quién abrir su corazón. Elija bien. Pero seamos vulnerables. Seamos vulnerables para poder ser ayudados. Como yo no esperaba esa noticia de esta persona, que es un empresario, como he dicho, y que financieramente le ha ido muy bien durante muchos años. Yo no esperaba eso, no esperaba esa noticia, y fue muy triste esa noticia. Pero yo estoy seguro que el Señor va a hacer la obra
en Él. Yo estoy seguro que el Señor va a restituir, y todo aquello que Él ahora ve como pérdida, en un tiempo no muy largo, en un tiempo no muy lejano, el Señor se va a encargar en restituir todo aquello que en este momento Él ha dejado de generar. Así será con todas nuestras familias. Yo sé que hay otros hermanos, hay otras familias que están escuchando esta reflexión. Y yo quiero animarlos, hermanos. Yo quiero animarlos a que no solamente nos abramos a mostrar la verdadera religión, que es el amor, sino de estar dispuestos a recibir el amor. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Siendo vulnerables, abriendo nuestro corazón. Esa es la lección de esta mañana. Nosotros, como iglesia, debemos movernos en el amor. El amor nos va a ayudar a que demos y hagamos en la dirección correcta. Y el amor hará que los que necesitan reciban de la manera y la dirección correcta. Es el amor lo que nos debe de mover. En esta situación necesitamos mucho amor. Ahora que estamos conviviendo con nuestra familia, lo que nos debe de unir, lo que nos debe de hacer más fuertes es el amor. Porque no quiero imaginarme, pero sabemos por los memes, por los chistes y por las historias que se cuentan, ¿verdad? De que esposos que están locos ya por irse a la calle. Yo tengo amigos que llegaban a su casa solo a dormir. Pero yo creo que no se sabían ni el nombre de sus hijos. Porque se perdió totalmente la comunicación. Y ahora que están en la casa, teniendo el privilegio de estar en la casa, por lo menos he platicado con 2 o 3 que me han dicho, estoy harto de estar en la casa. Y yo digo, hermano, pero si nunca tuviste vacaciones, aprovechala. Ya no aguanto estar aquí. Y dicen estar aquí, ¿verdad? Por no decir, ya no aguanto estar con la esposa, ya no aguanto estar con los hijos, ya no aguanto. Es un regalo, es una bendición, pero algunos no lo ven así. Pero si el amor está de por medio, todo será más fácil. Yo les dejo esa reflexión, que sea el amor lo que nos una, que sea el amor lo que nos mantenga unidos en esta temporada. Y si podemos, mostremos nuestra fe, mostremos nuestra religión, si me permite seguir usando el término, para mostrar amor a los demás. Eso es lo que Jesús dijo, eso es lo que Jesús hizo, y eso es lo que Él nos enseñó. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos esta mañana, Señor, para que pongas en nosotros amor, para que pongas en cada vida y en cada corazón de tu amor. Señor, si hemos descuidado el amor, que podamos crecer en amor, Señor. Que en esta temporada haz crecer en nosotros el amor. Haz crecer en nosotros el amor por lo que hacemos, el amor por lo que damos, el amor por lo que vivimos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Enséñanos en el nombre de Jesús. Y apréndenos, que aprendamos, Señor, que aprendamos a vivir como tú viviste, haciendo todo por amor, sin esperar nada a cambio. Ayúdanos a vivir de esa manera. Y a los que hoy
están en necesidad, que ellos puedan abrir su corazón, que ellos puedan mostrarse vulnerables, para que los demás nos involucremos y le mostremos el amor de Dios a través de nuestras manos. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos todo, Señor. Amén y amén.